Muy buenas, tripulación del sarcasmo. Sean todos bienvenidos a este barco noticioso donde no repetimos titulares, los pirateamos, los desmenuzamos y los dejamos desnudos, como debe ser. Aquí no tenemos pelos en la lengua, porque como dice nuestro lema, vemos con el ojo derecho lo que pocos logran ver con el izquierdo: la mentira, la falsedad y la hipocresía de ciertos políticos. Ahora dime, marinero curioso, ¿qué pesa más? ¿Un galeón cargado de oro o un dictador cargado de acusaciones sin pruebas? La respuesta, mi valiente corsario, te la revelaré al final de este viaje de ironías. Así que quédate, porque lo que hoy traemos no lo escucharás en ningún noticiero de manual, sino aquí, donde con humor, sarcasmo y estoicismo dejamos al descubierto los caprichos y delirios del narcisista capitán del narcorrégimen, Nicolás Maduro. El 4 de septiembre, Maduro, quien navega en aguas turbias y con brújula rota, decidió señalar al expresidente Álvaro Uribe como heredero del imperio de Pablo Escobar. Ah, pero claro, como si los archivos del cartel estuvieran guardados en la bodega de Miraflores y él fuese el historiador oficial del crimen. Saben muy bien que el flujo donde lamentablemente instalaron una economía narcótica y un narcoestado fue nuestra hermana Colombia. Solo el presidente Gustavo Petro es el único presidente no vinculado. Discúlpenme de verdad, trato de contenerme, pero estas joyas del surrealismo político me arrancan estas carcajadas involuntarias. No es burla. Bueno, sí lo es, pero con respeto al absurdo que acabamos de presenciar. Sigamos con la noticia. Colombia está en un máximo histórico de producción de cocaína, mientras que en 2010, al fin de gobierno Uribe, Colombia produjo 150 toneladas de cocaína. El año pasado eso genera una gran cantidad de dinero ilícito que potencia estas estructuras criminales que hoy en día están asociadas con el Petro. En una tarima en Medellín se montó al lado de los capos del narcotráfico. Es conocido que hubo un pacto preelectoral denominado el Pacto de la Picota. Y el heredero de las FARC, el que puso a mi papá tras las rejas, fue el mismo que ayudó a salir de la cárcel a Jesús Santrich, el narcotraficante de las FARC pedido en extradición por los americanos. Entonces aquí hay una colusión, un amalgamiento total entre el poder político y el poder criminal que pone en riesgo la vida de cualquier opositor en Colombia. Álvaro Uribe Vélez, lo sabe el mundo entero, lo sabe Colombia. Fue el heredero de Pablo Escobar Gaviria y logró el sueño de Pablo Escobar, que era que llegara un presidente del cartel de Medellín en Colombia. En Colombia lo saben. Un viejo sabio estoico, Epicteto, decía: lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino la opinión que tienen de ellas. Y aquí vemos la obra maestra de la manipulación. Cuando no puedes limpiar tu cubierta, embarras la del vecino. Con burla amarillista, Maduro quiso lavar su propia mancha acusando a otros. Pero qué ironía tan grotesca. El mismo a quien Estados Unidos señala como jefe del cartel de los soles, acusa sin pruebas a Uribe de ser la sombra de Escobar. Y pare usted de contar, Iván Duque, bueno, ni se diga. Saben que en Colombia están casi 500.000 hectáreas de producción de hoja de coca. Saben que en Colombia se produce toda la cocaína. Saben que esa cocaína... Los norteamericanos tarde que temprano llegarán por usted, porque usted es el jefe del cartel de los soles. Usted dice que yo soy narcotraficante. Usted es un gran narcotraficante. Los norteamericanos no olvidan. Usted ya tiene indictment en los Estados Unidos. Se lo hizo Walid Maclé García, que estuvo preso conmigo. Y él sabe muy bien quién es usted. Y antes de que fuera enviado por un negocio que ustedes hicieron con el gobierno colombiano a Venezuela, Walid Maclé negoció con los norteamericanos y la embajada norteamericana los vendió a ustedes. Las FARC son narcotraficantes. Las FARC envían la cocaína a través de la frontera entre Colombia y Venezuela al gobierno de Venezuela, a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro, y la cocaína de allí sale para el mundo. Aquí acaban de atrapar a un jefe de las FARC, lo acaban de atrapar con 10 toneladas de cocaína.
traficadas por Venezuela. El Chapo traficó con el gobierno de Venezuela, con Diosdado, Tarek y Nicolás Maduro. El Chapo tiene una gran oportunidad de no declarar contra ningún narco mexicano, que el Chapo es un gran mexicano y no va a declarar contra un narco mexicano. Pero el Chapo Guzmán le puede hacer un gran bien a la humanidad, es declarar contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. Un pirata acusando a otro de ladrón mientras su propio cofre rebosa oro mal habido. Y para colmo, en su defensa, Maduro salió a proteger al exguerrillero presidente Gustavo Petro, asegurando que es el único mandatario no vinculado. Vaya joya de contradicción. Como buen corsario del absurdo, su estrategia es simple: atacar para desviar la atención, como cuando un barco en llamas lanza bengalas para ocultar que se está hundiendo. Del Ecuador. Saben que Daniel Noboa, el presidente fraudulento de Ecuador, él, su empresa familiar que exporta bananos, en Venezuela le decimos plátanos, bananos a Europa y Estados Unidos, en las cajas de exportación, en la empresa familiar, está comprobado. Es uno de los principales exportadores de cocaína desde puertos ecuatorianos, eso lo saben. 87% por el Pacífico, 60% por Ecuador, el 8% por la Guajira colombiana, el 8%. Y allí... Primero, Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. Oye, en el estado de Nueva York la fiscalía presentó evidencia y ellos lo encausaron. Un gran jurado de individuos en el estado de Nueva York. Salió después, hace 2 años, un nuevo encausamiento que detalla el papel que tomó Nicolás Maduro, especialmente empezando en los años de Chávez, con la droga. Así que nosotros no estamos, a mí me preguntan ustedes de las Naciones Unidas, están en desacuerdo. A mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, no me importa. Nosotros eres un fugitivo de la justicia norteamericana, no es el líder legítimo de Venezuela, no lo hemos reconocido. Eres un fugitivo encausado que está enfrentando cargos en el Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos, por un gran jurado. La otra pregunta fue que si nosotros vamos a hacer acciones parecidas a lo que ocurrió el otro día con estos grupos narcoterroristas en países que son aliados. Y le diré que en esos países, por ejemplo, posiblemente no sea necesario, porque esos países lo van a hacer o van a cooperar con nosotros. Van a cooperar con nosotros en esas acciones. No, en el caso de Venezuela no pueden cooperar con nosotros porque ellos son parte del terrorismo. No es un gobierno. Vamos a estar claro, Nicolás no es un gobierno ni es un régimen político. Es una organización terrorista de crimen organizada que se ha apoderado de un territorio nacional y están utilizando ese territorio nacional para ellos convertirse ricos, para ellos convertirse en personas con billones de dólares, y por eso son encasados por las Cortes de Estados Unidos. Pero en el caso de Ecuador, en el caso de otros países amigos, esos países están cooperando con nosotros. En el caso de Venezuela no hay gobierno y no hay cooperación, incluso ellos están involucrados en el narcotráfico. Mientras tanto, Diosdado Cabello, su primer oficial, amenaza descaradamente a María Corina Machado, dejando ver que la piratería en el Caribe bolivariano ya no es disfrazada, sino descarada. Y frente a esas amenazas, Uribe reacciona con calma, aunque recordando a Hugo Chávez como quien relata aventuras de mar, mientras el nuevo capitán chavista sigue repitiendo las mismas viejas canciones. Lo que me dijo Chávez es: Uribe, tú eres un centauro. No, Hugo, mi petróleo. Y estábamos en la tribuna y le dije: imagínense el cañazo que lancé. Presidentes, voy a pedir prestado ese caballo y le voy a dar 2 vueltas a este ruedo con un café en la mano sin derramarlo. Chávez me dijo: Uribe, tú no haces eso. Ya, vamos, apostemos unos barriles de petróleo. Y me bajé al ruedo y le dije al señor que estaba montando el caballo: me lo presta. Y los que montamos a caballo son muy salameros. El hombre mismo se bajó, se quitó el sombrero, los amarros. Presidente, tome los amarros, tome el sombrero, bien pueda, montes en el caballo. Caballo es muy mansito, tal cosa. Y le dije a uno de los muchachos de seguridad: hombre, Juan, usted me trae un cafecito. Y él creyó que era para tomármelo y me lo trajo lleno. Imagínese montarse y dije yo, así, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?
Yo no podía en medio del público mermar esa taza de café. Me monté, puse una mano aquí contra la cabeza del Galápago llevando la rienda y aquí muy ajustadito el pocillo de café. Y no derramé una gota. Pero ese caballo ayudaba. Caballo de una gran suavidad, de una boca. No hay manera de ponderarla, lo bien adiestrado, la suavidad. Noble la nobleza del animal. Y cuando volví a la tribuna, lo que me dijo Chávez es: Uribe, tú eres un centauro. No, Hugo, mi petróleo, mis barriles. Al otro día fueron a desayunar a mi casa y yo le regalé un potro. Es el único negocio de la vida en el que he quedado mal. Porque muchos años, porque me insultaba tanto y eso, que se lo va a mandar. El único negocio de la vida que he quedado mal. Y a los 6 años me preguntaban los periodistas: ¿usted sí le mandó el potrico al presidente Chávez? Y dije: no, el potrico sigue mamando en la casa. Y ya habían pasado 6 años. Qué buen cuento. El análisis estoico es claro. El poder desenfrenado es un mar embravecido, donde quien grita más fuerte es quien menos razones tiene. Y ahora la respuesta al acertijo del inicio. Pesa más un dictador cargado de acusaciones sin pruebas, porque su propia lengua lo hunde más rápido que cualquier ancla. Ahora te pregunto a ti, marinero del sarcasmo, ¿crees que Maduro habla para distraer al pueblo o para recordarle al mundo que el verdadero narcoestado está en su propia cubierta? Consejo estoico para cerrar: no permitas que los gritos de los poderosos confundan tu juicio. El mar de la verdad siempre devuelve a la superficie lo que intentan hundir. Y si encontraste valor diferente en este análisis cargado de sarcasmo y realidad, quédate hasta el final, porque la tormenta apenas comienza. Comparte este video, activa la campanita y suscríbete a este barco del sarcasmo si eres de los nuestros, de esos que no miramos por el ojo izquierdo. Deja tu comentario con esta frase: el ojo derecho ve lo que la lengua de Maduro no puede callar. Y recuerda, con Gus en tu mente, no robamos tesoros, pirateamos verdades con el ojo derecho que el izquierdo no quiere que veas. Los espero en el próximo sarcasmo noticioso. ¡Vamos con la noticia! Nicolás Maduro, considerado por los Estados Unidos como el jefe del cartel de los soles, se fue en rastras contra el expresidente Álvaro Uribe sin la más mínima acusó prueba de ser el supuesto heredero del imperio de Pablo Escobar. Logró su sueño. Uno de los hijos de Uribe no se queda callado y salió en defensa del legado a su padre, interrumpiendo el programa televisado por el dictador Maduro, quien al mismo tiempo salió en defensa de su camarada, el exguerrillero presidente Gustavo Petro. Uribe, con la calma que lo caracteriza, se limitó a relatar una de las tantas anécdotas vividas con el difunto Hugo Chávez cuando éste lo visitó. El dictador venezolano sostuvo que con su llegada a la casa de Nariño, remanentes del cartel de Medellín lograron más poder en Colombia. El 4 de septiembre de 2025, en alocución presidencial, el dictador venezolano Nicolás Maduro aseguró que en Colombia se ha consolidado un narcoestado, aunque defendió al presidente de la República, Gustavo Petro, afirmando que es el único mandatario que no ha estado vinculado a esa estructura. No dudó en señalar a otros exjefes de Estado. Saben muy bien que el flujo donde lamentablemente instalaron una economía narcótica y un narcoestado fue nuestra hermana Colombia. Solo el presidente Gustavo Petro es el único presidente no vinculado. Andrés Pastrana vinculado a la mafia de Epstein y al narcotráfico Andrés Pastrana. Ahí aparecen todos los archivos y videos con Epstein en... ustedes saben, la Bacanal. Expresó. Durante su intervención, arremetió contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien señaló sin ningún tipo de pruebas como heredero del fallecido fundador del cartel de Medellín, Pablo Escobar, quien en la década del 80 era el mayor distribuidor de drogas en todo el mundo. A su vez, sostuvo que durante la administración de Iván Duque supuestamente aumentó el número de hectáreas de cultivos de coca en el territorio nacional, herencia que recibió el presidente Petro y que, según él, no ha podido revertir. Álvaro Uribe Vélez lo sabe el mundo entero, lo sabe Colombia. Fue el heredero de Pablo Escobar Gaviria y logró el sueño de Pablo Escobar, que era que llegara un presidente del cartel de Medellín en Colombia. En Colombia lo saben. Y pare usted de contar. Iván Duque, bueno, ni se diga. Saben que en Colombia están casi 500.000 hectáreas de producción de hoja de coca. Saben que en Colombia se produce toda la cocaína. Saben que esa cocaína sale el 87% por el Pacífico. Aseveró, las afirmaciones del líder chavista pueden responder a una defensa a su ministro del Interior, Diosdado Cabello,
que protagonizó un debate con el líder político del Centro Democrático en redes sociales. El origen del problema radica en las palabras dirigidas a María Corina Machado, que generaron inquietud en el ámbito político internacional, especialmente tras la difusión de un video en el que el dirigente venezolano lanzó una advertencia directa a la opositora. El material, compartido en redes sociales por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, muestra a Cabello, considerado el segundo al mando en el gobierno de Nicolás Maduro, advirtiendo sobre las consecuencias que podría enfrentar Machado si Estados Unidos toma medidas contra el régimen. En el video, Diosdado Cabello sostuvo que María Corina tiene una desubicación porque ella, a estas alturas, debería tener claro que si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos, a buen entendedor, buenas palabras. Más adelante, Cabello intensificó su mensaje al afirmar que, porque como ella es bruta además, no vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos. No, eso no existe. Estas expresiones fueron interpretadas como una amenaza directa hacia la líder opositora, en un contexto de creciente tensión política en Venezuela. La reacción internacional no se hizo esperar. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, utilizó su cuenta en X para condenar las palabras de Cabello. En su mensaje, Uribe calificó al dirigente venezolano como bandido, cobarde y bufón, y denunció que este amenaza a María Corina de muerte. Además, el exmandatario rechazó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colombianas sean enviadas a la llamada zona binacional, argumentando que se trataría de un pretexto para proteger lo que denominó la dictadura terrorista de Maduro. En su pronunciamiento, Uribe Vélez también defendió la soberanía del área fronteriza entre Colombia y Venezuela, señalando que la zona binacional serviría únicamente como justificación para que las Fuerzas Armadas colombianas respalden a la narcodictadura de Nicolás Maduro y contribuyan a su permanencia en el poder. Y recuerda, en tiempos donde la verdad se esconde y el poder se disfraza de legalidad, tu mayor rebeldía es pensar. Aquí hablamos lo que otros callan, con humor, con crítica y con un poco de eso que a los desgobiernos le incomoda, conciencia despierta. Soy Gus en tu mente y esto fue el sarcasmo de la noticia. Si no regresamos mañana, ya sabes quién apagó la luz. Hasta la próxima, Mente Incómoda.